Bien, a pesar de que el principal fin de esta bola de plasma o lámpara de Tesla, como prefieran llamarlo, como lo conozcan, es decorativo, esta misma funciona bajo el mismo principio básico de una bobina de Tesla. Por eso, para comprender su funcionamiento, primero vamos a entender cómo funciona una bobina de Tesla. Con la idea de traspasar o transmitir electricidad sin la necesidad del uso de cables, Nikola Tesla patentó este invento en 1891. Pues él se dedicó a experimentar con una gran variedad de bobinas y configuraciones, puesto que ya se conocía el experimento y demostración de Hans Christian Ørsted en 1820, en el que generaba un campo magnético haciendo pasar una corriente eléctrica por un conductor, y el efecto de inducción electromagnética, descubierto por Faraday por los 1830, y que consistía en el efecto totalmente opuesto, la generación de una corriente eléctrica por medio de campos magnéticos. Pero bueno, entonces, ¿qué es una bobina de Tesla? Una bobina de Tesla es básicamente un dispositivo que permite crear o generar descargas de muy altas tensiones a unas muy altas frecuencias. Pero vamos paso a paso. Para explicar cómo funciona cada componente de la bobina, se intentó recrear un modelo físico como este en la plataforma de Tinkercad, que igual abajo dejo el link del modelo que se encuentra público en la plataforma para que puedan verlo más de cerca y manipularlo. Bien, para empezar podríamos decir que el funcionamiento de una bobina de Tesla se basa en dos conceptos. Uno es el uso de un transformador y el de un circuito resonante. Un transformador es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de campos magnéticos utilizando el principio de inducción electromagnética. En un transformador monofásico, por ejemplo, básicamente se compone de dos bobinas, la primaria y la secundaria. La primaria es quien obligatoriamente recibe la corriente alterna, puesto que de no ser así no se cumpliría la ley de Faraday, que indica que para que se induzca una corriente el campo magnético tiene que estar variando en el tiempo. Y si ponemos corriente continua, solamente va a inducir corriente al principio hasta decaer totalmente. A estas dos bobinas se les coloca un núcleo magnético para que guíe el flujo magnético de la primera bobina hacia la segunda, induciendo corriente en esta, pero con un voltaje diferente en la salida. Lo curioso e interesante de un transformador radica aquí. Podríamos llamar el voltaje de entrada en la bobina principal como V1. Luego contamos la cantidad de vueltas o devanados de esta misma bobina y la llamamos E1. Si se divide V1 entre E1, tenemos la caída de tensión o voltaje en cada devanado. En un transformador ideal, este voltaje en cada devanado debería ser el mismo para la otra bobina, pero recordemos que la segunda bobina tiene un número diferente de vueltas, así que las contamos y las llamamos E2. Ahora, ese voltaje de salida V2 va a ser igual al número de devanados multiplicados por la caída de tensión en cada devanado. Esto lo que significa es que si la cantidad de vueltas en la segunda bobina es más grande, el voltaje de salida también va a ser mayor. Y si la cantidad de vueltas en la segunda bobina es menor, la caída de tensión o de voltaje también va a ser menor. Lo que pasa con la bobina de Tesla es que esta funciona con un núcleo de aire, ocasionando que aparezca el flujo disperso. Al no tener un núcleo que permita guiar el flujo hacia la otra bobina, la tensión que se consigue a la salida de la bobina secundaria es del
10 al 20% de la que se conseguiría con un transformador comercial convencional y que tuviera la misma relación de transformación. En el caso de esta bobina, el transformador se encuentra aquí, siendo el cable negro la bobina primaria y la bobina de cobre la secundaria. Pero dijimos que los transformadores solo funcionaban con corriente alterna y aquí le estamos ingresando una corriente continua. ¿Cómo hace entonces para funcionar? Los transistores son elementos, componentes electrónicos que son capaces de actuar como un interruptor y o también como un amplificador, regulando el flujo de corriente o de tensión que lo atraviesa. Para explicarlo un poco más a profundidad, vamos a entrar en la estructura y composición de un transistor. Partamos diciendo que al interior de un transistor hay silicio. El silicio es un elemento que tiene valencia 4, es decir, que en su última capa, en su capa más externa, tiene 4 electrones, por lo que para él es fácil enlazarse y covalentemente con otros átomos de silicio para quedar estables, cumpliendo con la ley del octeto. Pero hay un proceso llamado doping o dopaje en el que se le insertan impurezas, es decir, átomos de, por ejemplo, fósforo. El fósforo tiene valencia 5, por lo tanto se enlaza a 4 átomos de silicio, pero va a quedar con un electrón libre. Así, cuando se le inserte la corriente, estos electrones libres van a poder desplazarse. A este tipo de aleación se le conoce como aleación de tipo N. O también se le insertan átomos de galio o boro, elementos que tengan valencia 3, para que se enlacen todos, pero haciendo o dejando un hueco, permitiendo que cuando se inserte la corriente, estos electrones se desplacen por estos huecos. A ese tipo de aleación se lo conoce como aleación de tipo P. Un transistor básicamente es la unión de estos tipos de aleaciones, pero para que la corriente circule se le pone una diferencia de voltaje en el semiconductor central, haciendo o permitiendo que las cargas se desplacen. Haciendo la analogía tradicional, podríamos comparar al transistor con una llave que controla el paso del agua. El agua no puede pasar hasta que se le introduzca un flujo de agua por la base, empujando esa pared que la retiene. Cuando la empuja, esta se mueve y el agua puede pasar. Pues esto es lo que hace un transistor, pero con electrones y mucho más rápido. Debido a este comportamiento es que un transistor, en este caso, puede simular una corriente alterna. Lo que sucede después es que la corriente alterna se dirige al condensador y este trabaja en serie con la bobina primaria. En otras palabras, se creó un circuito resonante. En este caso, el circuito resonante lo compone un condensador y un inductor, es decir, una bobina. El circuito resonante aparece cuando la impedancia es lo que se opone al paso de corriente, del condensador y de la bobina son iguales y por lo tanto se anulan entre ellas. Para explicarlo un poco mejor, todo lo que sucede o lo que es un circuito resonante, supongamos este circuito LC. Hay que recordar primero qué son estos componentes. Un condensador o capacitor es un componente electrónico que se utiliza generalmente para almacenar carga eléctrica en forma de campo eléctrico. Y un inductor o bobina o reactor es otro componente que almacena energía en forma de campo magnético. En teoría, si los conectamos estando el condensador inicialmente cargado, al encontrarse en un circuito cerrado, este se va a empezar a descargar, induciendo una corriente por el inductor, generando o
haciendo que se almacene un campo magnético. Pero cuando todas las cargas hayan pasado por el inductor, el campo magnético empieza a perder fuerza, induciendo una corriente nuevamente del capacitor, pero en la dirección contraria, creando un teórico bucle infinito, ya que en la vida real esto no va a ser infinito. Cuando un circuito resonante se encuentra conectado en serie, produce sobretensiones, es decir, voltajes muy altos. Así que podemos imaginar una tensión muy alta en la bobina primaria, pero al estar alrededor de la bobina secundaria, también hace de las veces de un transformador, y al tener la bobina secundaria muchos devanados más que la primaria, esta va a elevar también muchísimo más el voltaje, tanto que es capaz que los electrones salten y ionicen el aire. Otra cosa que le da ese aspecto característico a las bobinas es su esfera, o en otros casos el toroide, los cuales son elementos hechos con metales para permitir que los electrones se acumulen en su superficie para posteriormente descargarlos en formas de chispas o rayos. Por último, decimos que la bola de plasma es en principio decorativa, ya que se puede ver rayos de colores y tocar la esfera sin ningún peligro. Sin embargo, todo esto también tiene su explicación. Los rayos que se ven salir son plasma, es decir, gas ionizado, pues en el interior de la esfera hay gases nobles como el helio, neón y kriptón. Estos son los que le dan el color característico y se encuentran a baja presión para que los rayos puedan alcanzar mucha más distancia. Ahora, ¿por qué no pasa nada si se toca? Esto se debe a que el cristal es un material aislante, es decir, un dieléctrico. Pero, ¿qué sucede cuando ponemos un dieléctrico entre dos conductores, como lo son los gases dentro de la esfera, y un trozo de aluminio o una moneda? Que básicamente creamos un condensador, que al tocarlo lo que hacemos es descargarlo. Es una constante carga y descarga de un condensador. Bien, pues así es básicamente como funciona una bobina de Tesla o una bola de plasma. Pero como extra, ¿qué pasa cuando podemos controlar la frecuencia con la que salen estos rayos?